paso el desarrollo de lo social de nuestra provincia, de nuestra región. Quizás ahora lo vamos a ver, quizás el elemento revolucionario primero fue la oveja, que es la que cambió la regla del juego. La oveja que no se manejaba de a caballo como se manejaba el ganado vacuno, y no se manejaba con una estructura donde había los peones, el capataz, el mayordomo y el patrón. Se manejaban, y en eso los irlandeses tuvieron mucho que ver, con grupos de familias que podían tener algún peón, pero la familia trabajaba. Y esa es la primera estructura del campo, de determinadas zonas. Hay otras zonas que no. Bueno, yo les voy a mostrar estas imágenes, igual van a quedar aquí en la librería, porque nosotros creemos que si se puede discutir y se puede reflexionar sobre estas cosas en las escuelas, ayudamos a una mayor comprensión de lo que es el campo, que no es lo de los otros, sino que el país nuestro tiene lo rural, tiene lo urbano, pero nos basamos en gran parte en lo rural, por más que lo exploremos, ¿no? Eso es un tema, ustedes están en una zona, bueno, que pesa mucho en lo rural, pero en una zona urbana como Buenos Aires, lo rural parece allá lejano y que no contara. Y sin embargo, no sé qué pasaría hoy si se referían a los chinos, y mejor dicho, si estornudaran los chinos nos referíamos nosotros. Sí, seguramente. Eso pasó muchas veces en nuestra historia. Sí. Pasa mucho. Miren, la primera forma, cuando llegan los españoles, la primera fundación de Buenos Aires, vienen 1500 personas. En la provincia nuestra eran todos negros. En nuestra provincia pasaba también otra cosa, en nuestra provincia, en toda la región, los máximos propietarios de esclavos eran las comunidades religiosas. ¿Eso parece extraño? Sí, sí. Bueno, acá en Zárate hubo estancias jesuíticas con esclavos. No, que no se manejaban con otra forma. Pero tuvieron pocos años. No, pero por ejemplo en Córdoba, cuando se rematan los bienes de las temporalidades de los jesuitas, rematan 2.300 esclavos. No, pero no nos alarmemos, porque no nos podemos juzgar con la visión de hoy para esa época. No es humanista la religión. Acuérdense que cuando los bajaban a los esclavos, los que llegaban a veces la mitad de los que salían de África, los carimbaban, que quiere decir, como eran cosas, los marcaban a fuego. Ah, Claro, bueno, pero era... Acá, si alguien lo castigaba, lo marcaban acá. Sí, como bueno, lo que pasa es que fíjense que en nuestra historia nacional los hemos borrado. Sí, totalmente. Porque hasta nos da vergüenza. Entonces decimos sí en Brasil, sí en Cuba, sí en otros lados, pero acá no. Acá hubo el 30% de la población en 1770 con el censo de la región era de color. Y había provincias, fíjense en ese extrañísimo, provincias como Catamarca, que llegó a tener el 50% de la población. ¿Y cómo porque no hay ahora? Sin embargo, en Uruguay el negro existe. La raza negra está y tiene y es nosotros tenemos importante. la prevención de gastarlos en las guerras. En la guerra grande. Muchas epidemias también. No. Sí, y aparte hay una cosa que es típico de la raza que está desvalorizada totalmente. Sí. Se mixtura. O sea, trataban de casarse y de mestizarse. Nosotros tenemos en nuestra población de los 40 millones y pico que somos, 1 millón de afrodescendientes. Claro. Y el 50% de derivados de indígenas. Claro. Cuando se hacen todos esos alardes de que indígena, todo, está mezclado, somos todos. Pero genéticamente es eso, porque Sí, genéticamente. somáticamente uno no se da cuenta. No, pero culturalmente sí. No es lo mismo que lo europeo. Es una cultura que sintetiza un montón de otras cosas. Nuestra región, la Argentina, y bueno, muchos países, Uruguay también, y una parte de Chile, en realidad lo que hay es una enorme diversidad de orígenes. O sea, si empezamos a retroceder hace 100 años cada uno de nosotros donde estaba, es una también hacían algo parecido. Se armaba un corral para contener a una tropilla y en el centro se armaba la parva.
había un señor que tiraba la paja con el trigo al correr de la tropilla y con las pezuñas de los caballos se desmenuzaba la paja del trigo, ¿cómo es? O sea, de la paja del grano. Y después esperaban que hubiese viento y lo aspersaban, lo tiraban al viento, la paja se volaba y el grano caía. Ahora, ojo que se comía un pan mineralizado bárbaro. Y no crean en la harina 4 ceros. El pan que se comía era parecido al afrecho. Y se llamaba pan semita. El pan blanco era muy refinado y lo comían muy pocos. Acá ustedes van a ver un corral de palo a pique, que es una cosa bastante, tampoco no común, porque no había palos en la provincia. Hubo que plantar durazno, hubo que plantar una serie de cosas, o si no, después en el siglo XIX traían de Entre Ríos o Ñandubay. Y van a ver que el corral está con 2 maderas, que son las trancas, cerrando. Ese es el origen de la tranquera. Lo que nosotros llamamos tranquera, en realidad es el portón de estancia. Bueno, este es el proceso del trigo. De acá, o los molinos de agua. En el Matanzas, en 1604 o 5, se construyó una especie de embalse con un molino de agua. Pero los más comunes nuestros siempre fueron los molinos, las ataonas. Y estas ataonas estuvieron en los pueblos hasta que se estableció el ferrocarril. Cuando se establece el ferrocarril, deja de ser rentable hacer una ataona porque empiezan a aparecer los molinos mecánicos movidos por energía de vapor y con cilindros de hierro. Y ahí aparece la harina 4 ceros. Y todas estas ataonas, antes del fin del siglo XIX, ya habían desaparecido, donde había comunicación. Gana. En Luján todavía hay alguna. Es una gran redondas, hecha de suela, cocida con una tapa. Si le fallaba, o sea, muy complejo. Cuando se reparten las tierras, que se reparten en 1823, empieza con la enfiteusis, siempre se hizo en clave ganadera. Porque después de la Revolución de Mayo, los que siguen manejando y se apropian de la revolución son los ganaderos, con el saladero. Fíjense ustedes, el saladero es el que da la nueva tónica, y para superar eso apareció muchos años, que fue la Exposición Nacional de Córdoba de 1871, donde las 14 provincias presentaron sus productos, salvo 2, los podían haber presentado en 1810 y era lo mismo. Porque todavía eran artesanales, no evolucionaban. Los que presentaron algo diferente fue Buenos Aires y Rosario, o sea, Santa Fe, que eran los que tenían comunicación y se tenían posibilidades de avanzar, porque consideraban que no servía para esas cosas. Pero al extranjero, que a su vez tenían la protección de sus cónsules y sus cosas, le dieron, pero ojo, no le regalaron nada, porque a los 3 años tenía que devolver todo lo que le habían invertido en él. Pero eso, Varadero, ¿no? Bueno, Varadero 1856. Claro, que dice Varadero. En realidad la primera colonia que se quiso fundar fue en 1824 en San Pedro, con alemanes. Y como no tenían nada de organización y nosotros estábamos en guerras constantes, se mandaron a los colonos que los terminaron corriendo los pobladores porque decían que le venían a sacar la tierra. Y los mandaron ahí porque ahí estaba, en 1821 hubo la reforma religiosa, o sea, las propiedades de las comunidades religiosas y el diezmo que cobraba la iglesia pasa al Estado. Claro, por Rivadavia. Entonces esas tierras se reorganizan. De ahí surge Loma de Zamora, que antes eran, o sea, montones de cosas surgen de ese tipo de cosas. Ustedes, por ejemplo, ven Santos Lugares y San Martín, que son partidos ahora. Bueno, eso era la chacra de los franciscanos, se llama Santos Lugares de Jerusalén. Entonces Rosas, cuando necesitó hacer los cuarteles, ¿dónde lo hizo? En los terrenos que tenía disponible el gobierno. ¿Se acuerdan ustedes los cuarteles de Santos Lugares? En la Chacarita pasó otro caso, lo que fue la Chacarita antigua de los jesuitas en Buenos Aires. También se quiso hacer una colonia. Se hicieron en muchos lugares ese tipo de cosas, pero las colonias no eran tan fáciles. La primera colonia que funcionó fue en 1826, la de los hermanos Robertson, en Santa Catalina.
lo que ahora es Monte Grande, que fue una colonia que trajeron 254 familias escocesas, pero eligiéndolas. Vino desde el pastor hasta el peón, el carpintero, el herrero, el arquitecto, todo. Esa colonia al poco tiempo no concretó y una parte se dispersó, pero no se volvió a Escocia, se repartieron en la provincia y eso resultó. Esa es la expresión de la revolución industrial y de las colonias inglesas. Yute de la India, tejido en las industrias inglesas. La bolsa fue una revolución, reemplazó el cuero, que entre tanto se había valorizado, y cambian la forma de manejo. Seguimos. Los molinos, este es el molino de viento que hay en Luján, desde 1840 este molino. Seguimos. Este es el sistema. Sigue todavía, son primitivos, todavía no tienen rodillo de hierro, sino que tienen las muelas, que son dos como si fueran dos rodajas de granito, que gira una sobre otra y tritura el grano. Sí. Seguimos. ¿Quién es el autor de estos dibujos, señor? Yo. Es una pequeña muestra, de ¿cuánto tenés? Más de 500. Ahí se salió el arquitecto. Esto es otro de los elementos revolucionarios, la locomóvil. La locomóvil es una locomotora, la habían desarrollado los ingleses, es la aplicación de una locomotora transformada que sirve para producir energía. En general eran bastante dificultosas de moverlas. Lo que movían era aquel volante. El volante se conectaba con una gran correa, muy larga, a la trilladora, al aserradero, a todo ese tipo. Y como combustible tenía la paja de trigo. O sea que todo esto hacía el tren de cosecha, que iban, como igual ahora van con las super máquinas, en su época iban con estas trilladoras, estas locomóviles, que muchas veces las tenían que tirar por bueyes. Pero esto redujo enormemente la necesidad de mano de obra. ¿En qué año es eso? ¿Cómo? ¿En qué año estamos? 1870 hasta que después de la Primera Guerra Mundial ya se difunde el tractor y desaparece la locomóvil. Miren, esto es otra cosa que tenemos en la provincia, el palomar. Ustedes tienen varios por acá, por San. Bueno, las palomas no eran palomas de La Paz ni palomas para mensajes, eran palomas para el estofado. Y eso es una cosa que empieza en Grecia, se difunde con los romanos, después lo consolidan en Europa las comunidades religiosas. Cuando viene la Revolución Francesa, los revolucionarios queman las capillas, las casas de los señores y los palomares, porque era un derecho feudal. No cualquiera podía tener un palomar, y el palomar en realidad es un depredador, la paloma, para la agricultura. Y acá entre nosotros nos llega de herencia española, y este es el palomar de Caseros. La batalla de Caseros. Y me contaba lo que era la cosecha, cuando se hacía la cosecha con la maleta rastrojera, que se ponía entre las piernas para el maíz, iban con un ganchito acá en la mano, iban sacando las charas, iban haciendo eso. Pero acá participa también toda la familia. El arrendatario, el chacarero, trabajan todos. O sea, no es muy divertido para los chicos porque no hay escuela, no hay nada. O sea, pero ojo en familia. Hay historias de todo eso. Pero por ejemplo, en relatos antiguos aparece el vagón, que es este vagón yo lo dibujé en base a uno que hay todavía en una estancia el 25 de mayo, donde iba el cocinero y el capataz, y todos los peones dormían abajo del vagón. Y en algunos de los relatos viejos nos cuentan que a la amanecida se hacía el bife criollo, que era una especie de con grasa, bife, cebolla y no sé, hecho en unas grandes bandejas. Bueno, era todo esto. Y nosotros creo que eso es memoria también. Es parte de nuestra memoria. Pero son memorias olvidadas, o sea, parece como que las cosas surgieron solas. Han sido reales. Claro, sí. Bueno, hace mucho. Sí. Las formas de sacar agua. Miren, esto es nuestra región, bueno, la cercanía de los ríos tiene posibilidad de agua, pero si uno se va un poco más lejos, no hay posibilidad de agua y entonces no hay explotación.
Hay zonas del oeste de la provincia de Buenos Aires que no se hubieran podido explotar nunca si no hubiera aparecido el molino de viento. Porque son zonas de sequía que no... que usaban el campo. Seguimos. Después, ese